Pues qué gusto saludarles nuevamente, estamos en un podcast más con Mauricio Cuevas Gayoso y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a la maestra Montserrat del Alba, quien es especialista en justicia con perspectiva de género y además enfocada también a todo el tema de derechos humanos. Ella está actualmente en el Poder Judicial Federal. Y hemos tenido el gusto de platicar, Monse, en algunas otras ocasiones, en aquella vez con el periodista Sergio González Levet, que se hizo una mesa muy interesante sobre la reforma al Poder Judicial. Pero hoy nos trae a la mesa algo que acaba de suceder y que todo este mes siguen sucediendo diferentes actividades en torno al Día Internacional de la Mujer, que desde mi punto de vista cada vez se visibiliza más, cada vez se hace más mediático, cada vez hay más involucradas y ojalá, y así fuese, debería haber también más involucrados, porque somos todos corresponsables en este deber ser de lo que es el respeto, la equidad en el tema de la mujer. Pero cuéntanos, en tu experiencia ahora en la marcha, en fin, ¿qué sucedió? Claro que sí. Pues para empezar, sí reforzar mucho esta idea de esto es de todas y todos. Alguna vez algún compañero por mí dice, entonces me estás diciendo que la lucha también es de nosotros. A ver, la lucha es nuestra, pero la responsabilidad es de todas y todos, de terminar con estas cuestiones sistemáticas que generan algún tipo de violencia o discriminación hacia las mujeres, y que sí, de verdad hay que hacerlas ver cada vez más. Yo estaba reflexionando, obviamente el movimiento feminista es un movimiento que tiene ya muchos años, desde la Revolución Francesa, pero ha tenido un auge muy fuerte. Yo lo he observado más o menos de 10 años para acá. Uh-huh. Ha tenido un crecimiento exponencial, y justamente estas marchas feministas son las que han puesto el tema sobre la mesa. Yo en esta ocasión acudí a la marcha a la que se convocó en Lázaro Cárdenas. Okay. Ahí me llamó mucho la atención porque toda la publicidad que yo vi, todos las notas periodísticas hablaban de cambiamos la ruta. Uh-huh. Cambiamos la ruta, y yo dije, pues a mí a donde me llamen. Uh-huh. Y aparte, además, las mujeres trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y en general las mujeres abogadas convocamos a que nuestro contingente se uniera a esa marcha. Desde el Poder Judicial. Desde el Poder Judicial, tomando en cuenta que se esperaba que fuera la marcha más grande. Uh-huh. Debo confesar que en ese momento salí un poco triste. Uh-huh. Porque sentí una marcha muy pequeña. Yo ya tengo años saliendo a las marchas feministas, y esta que se había hecho que iba a ser la más grande, la vi muy chiquita. Podías ver dónde empezaba y dónde terminaba, cosa que desde que empecé a marchar en las marchas feministas yo nunca lo había notado, ¿no? Uh-huh. Se mencionaba que si era por la extensión de Lázaro Cárdenas, que si no, pero a mí algo que me llamó también mucho la atención en esa marcha en específico, yo me tuve que separar de mi contingente del Poder Judicial porque yo llevaba a mi niña de 8 años. Y cuando marcho con ella me gusta ir en el contingente de infancias porque además es un contingente muy seguro. Claro. Todas las mujeres nos vienen cuidando a ese contingente. Por lo mismo dije, no pude dejarla con nadie más. Les dije, yo me voy a ir con el contingente de infancias. Pero desde ahí yo traía una bocinota, traía 2 micrófonos y quise empezar los reclamos en contra del gobierno. Porque al final es cierto que es una marcha para visibilizar ante la sociedad, pero necesitamos que el gobierno dé las condiciones para que las situaciones que vivimos paren. Era la primera marcha que teníamos con una titular del Poder Ejecutivo Federal mujer, y en Veracruz una titular del Poder Ejecutivo mujer, sí, gobernadora y presidenta. Así es. Pero teníamos que cuestionarnos las mujeres ¿tener mujeres de gobernadoras y presidentas ya no soluciona todos los problemas? Claro. Evidentemente no. Es verdad que ya permite a más niñas imaginarlo, porque eso es algo que desde el inicio sucede, ¿no? Mientras las niñas no vean ejemplos de mujeres en puestos de poder, menos se lo van a imaginar. Uh-huh.
Entonces sí tiene una ventaja para el movimiento en general que lleguen estas mujeres, pero ¿qué pasa si estas mujeres vienen respaldadas por un sistema patriarcal? ¿Qué pasa si estas mujeres no están tomando acciones para resolver los problemas que estamos viviendo las mujeres? ¿Qué pasa si este sistema, para llegar, lo que tuvo que hacer fue arrollar derechos de muchísimas mujeres? Y en el caso de las que trabajamos en el Poder Judicial Federal es muy evidente. Mujeres muchas que llegaron a ser juezas y magistradas a pesar del sistema patriarcal, y otras que llegaron gracias a acciones afirmativas, y todas se van parejas, acusadas de corrupción, acusadas de todo lo que nos han acusado, sin prueba alguna, y todo el trabajo que estas mujeres que nos abrieron camino hicieron, se va. Y no va a ser compensada esta falta, ni siquiera porque lleguen otras mujeres. Porque estas otras mujeres no van a haber pasado su camino, no van a haber superado sus obstáculos, no van a tener su experiencia y su capacitación. Porque esta es otra. El lema de este gobierno ha sido "llegamos todas". Y yo trataba en este contingente de gritar "no llegamos todas". Y sí llamó mi atención que en este contingente en específico, cuando yo trataba de armar esta consigna, me la ahogaban con otra consigna muy válidas, todas las consignas de las mujeres, claro, muy válidas, pero no entendía por qué no lograba pegar. Y yo decía, es nuestro momento de exigirle a las mujeres que están en el poder que nos volteen a ver, que nos hagan justicia. No llegamos todas, no llegaron las madres buscadoras, no llegaron las madres víctimas de violencia feminicida que están haciendo huelga de hambre afuera del Palacio Nacional y que no están siendo recibidas. No llegaron las niñas con cáncer. No van a llegar todas esas mujeres que requieren de justicia con perspectiva de género. Monse, fíjate que unos días antes del 8 de marzo, tal vez el 6, estuvo aquí tu tocaya Montserrat Díaz, okay, que también es una gran activista, luchadora pues están cumpliendo ahora en su movimiento 45 años, en fin. Y justo tocábamos este punto de el por qué se había convocado en 2 puntos, hablando de la capital del estado de Veracruz, por qué se había dividido, y ella puntualmente dijo, seguramente el gobierno lo que quiere es dispersarnos y que no generemos esto. Esto que tú dices, bueno, por supuesto que es más que claro, que además no solo lo dices, sino lo sientes, porque así te percibo, pero ellas no estuvieron en la marcha tradicional que sale del Teatro del Estado y que va hacia la Plaza Lerdo. Nosotros como medio hicimos muchas publicaciones y el seguimiento de lo que fue el proceso de la marcha. ¿Ellas no estuvieron en esta otra marcha? No te sé decir exactamente quiénes y quiénes no. Yo ya no pude acudir a la siguiente marcha, porque para empezar la de Teatro del Estado me enteré muy tarde. Me enteré un día antes, tenía cuestiones que hacer con mi niña y todo lo que tuviera. Ya no me daba oportunidad de ir, pero muchas compañeras mías dijeron, pues vamos a la otra también. Claro. Ahora, hay un punto que tocas que me parece importante. Por supuesto, hoy tenemos una mujer presidenta, tenemos una gobernadora, pero también las presidentas en diversos estados de la República, en el país, en las diferentes instituciones que son pues, los ejes rectores de los 3 poderes, digamos, ¿no? Así es. Hablábamos al principio de la importancia de que también los hombres, los varones, estemos mucho más involucrados, inmersos y ser parte de estos, no sé si llamarle cambios, pero sino de estos procesos. ¿A dónde crees que está la parte medular de que esto no sea de una manera como tú lo pides y lo dices, que las mujeres volteen a ver a las mujeres? A ver, lo que pasa es que la participación de los hombres es muy importante, y yo puedo decir que mi formación como feminista fue inculcada por un hombre que es mi padre. Mi papá es un hombre que siempre ha valorado e inculcado los derechos de las mujeres por situaciones de la vida. Cuando mi mamá y mi papá se casaron, mi mamá no había terminado sus estudios. Y mi papá fue el que le dijo, estudia. Tú tienes que tener tu propia preparación. La impulsó para que estudiara. La tesis de licenciatura de mi papá fue sobre los derechos de las trabajadoras del hogar. Entonces yo no puedo decir que los hombres no pueden participar en esto, porque a mí me educó un hombre
llamémoslo deconstruido, aliado, hay muchas formas en las que se van a hacer. Los hombres tienen que tomar mucha conciencia de la situación y desde sus trincheras hacer foros, hablar del tema. También yo puedo decir, uno de mis más grandes maestros en perspectiva de género es el juez Ezequiel Santos. Gracias a él conocí a la señora Irinea Buendía, que es una activista por la perspectiva de género. Ella llevó el asunto del feminicidio de su hija hasta la Suprema Corte. Uh-huh. Ella reconoce, de hecho, que no fue sino hasta que llegó al Poder Judicial de la Federación que obtuvo justicia, porque las instancias anteriores la violentaban, trataban el caso como un suicidio. Necesitamos también, en cuanto digo que las mujeres que están en el poder nos voltean a ver, es de verdad que tomen conciencia de cómo llegaron y qué pueden hacer ya que están ahí. Uh-huh. A ver, ahora la presidenta sacó un decálogo de 10 acciones para el Día Internacional de la Mujer. Y nos hablan de una cartilla de derechos de las mujeres. Estar nada más repartiendo volantes para que, o sea, los derechos de las mujeres están. Tenemos una declaración internacional de derechos de las mujeres. Claro. Qué bueno que se difundan. Nos hablan de centros de educación y cuidado infantil. Qué bien. Yo quisiera saber qué va a suceder con esos centros de educación infantil, porque si estamos siguiendo el segundo piso de una cuarta transformación que inició cerrando estancias infantiles, que inició bajando el presupuesto a los programas de las mujeres, que cerró estancias para víctimas de violencia machista, yo creo que amores son acciones. Claro. Y no, ¿cómo es? Sí, no recuerdo exacto el dicho, pero sí sé por dónde. Lo traía muy presente para decirlo, sí, pero... Sí. Y no buenas intenciones. Ajá. A ver, una de los reclamos más fuertes del movimiento feminista es la garantía de tener acceso a los servicios de salud para nuestra seguridad sexual, nuestra salud sexual y reproductiva. Uh-huh. A ver, yo veo que ya en todos los estados de la República está despenalizado el aborto. Es un avance. Uh-huh. Pero las mujeres no necesitamos simplemente que lo despenalicen. Necesitamos que se nos den condiciones para empezar, para que donde se nos proporcione el servicio sea un lugar seguro. Pero además, que haya toda una red de cuidados nacional, trabajo para las mujeres, opciones para las mujeres, para que este derecho sea una opción y no una única salida. Uh-huh. O sea, las mujeres tenemos que tener el derecho a tener la opción de no abortar también. Claro. No basta con que me lo despenalices es un avance, porque lo que queremos lograr es que ya no existan los abortos clandestinos, porque así no estamos salvando a nadie. Llévalos, ya no las persigas como delincuentes, atiéndelas, guíalas, dales todas las herramientas para que de verdad puedan tener una decisión. Y ese es, el gobierno más feminista de la historia, con las grandes mayorías en los congresos, no ha hecho esas acciones que realmente se necesitan. A nivel federal sigue siendo delito. Si ellos quisieran y ellas quisieran, así como aprobaron la reforma judicial en 5 minutos, podrían aprobar todas estas cuestiones realmente necesarias para las mujeres. Entre las otras acciones anunciadas por la presidenta decía, vamos a hacer como unas giras para conocer las necesidades de las mujeres. Y estás diciendo, tienes una secretaría de la mujer y todavía no sabes cuáles son las necesidades pues que están haciendo en esa secretaría. Claro. No conoces todavía las situaciones en las que viven las mujeres en las sierras, las situaciones en las que viven las mujeres en los pueblos más alejados. Por supuesto. Pero bueno, por supuesto la comunidad indígena en la sierra, en fin. Pero, digamos, yéndose a lo más lejano de las ciudades, pero lo que viven las mujeres en tema de acoso, en tema de abuso, adentro del Palacio de Gobierno, adentro de las oficinas, de las iniciativas privadas, es decir, yo creo que falta mucho por sensibilizar. Yo creo que hay muchos colectivos que han hecho un trabajo incansable, imparable. Todas las asociaciones de madres de
hijos desaparecidos que desafortunadamente pues están juntas porque tienen una desgracia enfrente. Creo que hay mucho por hacer. Yo coincido contigo cuando dices en los últimos 10 años se ha visibilizado, yo te lo decía al principio, creo que cada vez es más visible, pero un poco para ir cerrando, desde tu opinión, desde tu vivencia, tus deseos, ¿hacia dónde crees que deba de ir este tema? ¿A seguir trabajando en comunicar, en sensibilizar, o por dónde está alguna posible salida, o no salida, sino crecimiento en esta cultura de... Pues sí, justamente estas acciones de las marchas, de activar el mes completo para hablar del tema, es lo que nos va a poder poner a trabajar sobre la problemática existente. Digo, como decía, ya tenemos una Secretaría de la Mujer. ¿Cuál es ese trabajo de la Secretaría de la Mujer? ¿Cuánto presupuesto tiene asignado? Porque volvemos, hay muchas promesas muy lindas que se nos podrán hacer, pero si no hay presupuesto, si se considera que vamos a resolver el problema de una mujer violentada dando una tarjeta rosa con dinero, ¿cómo saben que ese dinero no se lo van a quitar a golpes en su casa? O sea, necesitamos más instituciones sólidas. Y aquí era el reclamo que traíamos las compañeras trabajadoras del Poder Judicial de la Federación. En el Poder Judicial de la Federación llevamos más de 10 años capacitándonos en resolver con perspectiva de género, porque fue a raíz de la condena de Campo Algodonero. Y todas estas personas que ya habías capacitado de buenas a primeras las vas a sacar. Entonces, las nuevas personas que lleguen o no van a estar capacitadas, o en lo que las capacitas se les acaban sus 6 años. Todo esto por la reforma del Poder Judicial. La verdad es que muchas mujeres estaban reclamando justicia y el sistema de justicia no va a lograr nada para mejorar la situación de las mujeres. En el Poder Judicial, antes de que tuviéramos muchas reformas que arreglaran el sistema que tenemos, había mucho acoso hacia las mujeres. Claro. ¿Había o hay? Ha disminuido bastante, porque cabe decir que durante la presidencia del exministro Saldívar se implementaron muchos sistemas para controlar dentro eso. Del Poder Judicial. Dentro del Poder Judicial, para acabar con el nepotismo, amiguismo, la posibilidad de que se contratara a las mujeres porque tuvieran alguna relación con los titulares. Todo eso se estuvo trabajando muchísimo, además de las acciones afirmativas para llegar a ser juezas de distrito y magistradas de circuito. Todo eso había sido un trabajo que se venía haciendo, además de la capacitación institucional de todos los que venimos haciendo carrera judicial, de todas las personas que venimos haciendo carrera judicial, para darle un mejor servicio a estas mujeres que están exigiendo justicia. Todo esto que pasó con la reforma judicial no va a lograr que las mujeres que están exigiendo justicia lo obtengan. A mí se me ha ocurrido un tema que he tratado de poner sobre la mesa. En los juicios de amparo, por ejemplo, una de las partes que siempre llamamos es el Ministerio Público. Claro. El Ministerio Público va representando a la sociedad. Y yo siempre pensé que uno de las propuestas de campaña que podían hacer las dos principales candidatas a la presidencia era la creación de tenemos el Instituto de Derechos Humanos. ¿Por qué no hacer una comisión de derechos de la mujer que tenga representantes, que se reformara la ley de amparo para mandar llamar a representantes de la Comisión de Derechos de la Mujer para que fueran parte de los juicios y los vigilaran activamente, para que pudieran interponer recursos, para que hubiera una acción institucional desde adentro para ayudar a las mujeres que vienen a acceder a la justicia? Nada de esto está propuesto. Todo lo que hicieron fue correr a unos, meter a otros que no van a tener la capacitación en perspectiva de género que se nos ha venido dando desde hace más de 10 años, y muy difícilmente las mujeres van a lograr justicia. Es verdaderamente lamentable. He estado involucrado en varias cuestiones de lo que viene de la elección del Poder Judicial, y me sorprende cada vez más conocer lo desafortunado que resulta la reforma y toda esta parte, justamente en donde lo que dices puntualmente, ¿no? Es decir, todo lo que fue la carrera judicial, todo lo que es esta capacitación, todo este esfuerzo que se hizo, pues hoy se da un paso para atrás sumamente grave, creo yo. Y pues definitivamente el tema es, creo yo, no bajar la guardia, ¿no? Continuar.
Y para comentarte que ND es un espacio que desde que nació está abierto para escuchar a todas, a todos, en todos los sentidos, en todas las necesidades de la sociedad. No somos un medio que nos interese tener tendencia hacia nada en específico, pero sí escuchar a voces como tú, que queda abierto este espacio para poder seguir visibilizando, y desde lo poco o mucho que podamos hacer, pues que sepas tú y todas las mujeres que hoy están en un trabajo y algunas en una lucha por esto, pues que aquí estamos con el espacio siempre abierto para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Algo más, Monse, que quisieras compartirnos? Pues la verdad, nada, creo que sí se abordaron todos los temas. Al final, si bien a la marcha en la que yo fui no se escuchó fuerte el grito "no llegamos todas", estuve viendo los reportajes del resto de las marchas aquí mismo en Jalapa, en todo el país. Ese grito sí sonó muy fuerte, sí hubo el reclamo fuerte a quienes ahorita ostentan el poder, para que no se nos venda la idea de que es que tomaron nuestro movimiento para enarbolarlo y pedir los votos y después nos abandonaron. Cuando nos dicen llegamos todas, ni siquiera podemos decir que esta mujer saxofonista que fue rociada con ácido llegó, a pesar de que llegó con una diputación para ellos. Sí. Entonces también es necesario que y después de qué lucha que se ha aventado en su vida. Que no es justo que se cuelguen de las causas justas, legítimas, claro, para después simplemente abandonarlas y hacer ciertas acciones como este decálogo de 10 acciones que voy a hacer, y voy a investigar qué es lo que les está pasando apenas, y les voy a dar dinero directamente, no sé qué vaya a pasar. Tenemos que fortalecer instituciones para darle a las mujeres ese acceso a la justicia que tanto necesitamos. Pues ojalá así sea, ojalá que tu voz se escuche fuerte, alto y en muchos lugares, y agradecerte y esperar verte pronto nuevamente para seguir en el tema. Pues nosotros nos vamos en esta ocasión. Este fue un podcast más con Mauricio Cuevas Gayoso. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Hasta la próxima.